sobre la justicia constitucional en Ecuador, entre la protección de derechos fundamentales y los desafíos de la gobernabilidad democrática. Bienvenida, doctora Tapia. Muchas gracias, doctora Gallegos. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, quiero agradecer la invitación a esta Convención Internacional de Ciencias Sociales y de la Salud, organizada por la Universidad Península de Santa Elena. Y también me da la grata ocasión de encontrar a muchísimos estudiantes, ex estudiantes en la carrera, y además, qué interesante que ellos estén prestos a poder dar oídos a todas y cada una de las ponencias que nosotros hemos traído para el día de hoy. Bien, como dijo la doctora Karina Gallegos, mi nombre es Ana Tapia, soy abogada de profesión, tengo un doctorado en la Universidad de Mar del Plata, de Argentina, de Derecho Constitucional y Familia. Soy docente de la carrera de Derecho y actualmente también soy jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer o miembro del núcleo familiar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la justicia constitucional en el Ecuador entre la protección de derechos fundamentales y los desafíos de la gobernabilidad democrática. Bien, la justicia constitucional en nuestro país representa una base esencial de garantía, concebida para asegurar la protección real y eficaz de los derechos y principios consagrados en la Constitución. No se trata únicamente de un mecanismo jurídico, sino de un instrumento vital para la consolidación del Estado de Derecho y para el fortalecimiento de nuestra democracia. En este sentido, resulta necesario reflexionar no solo sobre su rol de la defensa de los derechos fundamentales, sino también sobre la manera en que sus decisiones inciden en la gobernabilidad democrática, generando avances, tensiones y desafíos. Por ello, el objetivo central de esta investigación es analizar el papel de la justicia constitucional en el Ecuador en su contribución a la protección de los derechos y la supervivencia de la democracia, con el fin de comprender sus aportes, limitaciones y retos actuales. Bien, la metodología que se ha utilizado para esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y de carácter descriptivo, analítico, lo que me permitió comprender el fenómeno desde una perspectiva interpretativa. El enfoque aplicado es jurídico-interpretativo, ya que se centra en analizar cómo la justicia constitucional actúa en la protección de derechos y la gobernabilidad democrática. La técnica implementada fue el análisis documental e interpretativo, revisando tanto la normativa constitucional vigente como sentencias relevantes de la Corte Constitucional, además de literaturas académicas y especializadas, lo cual permitió construir un marco sólido para esta investigación. Bien. Luego de un análisis riguroso de diversas investigaciones científicas y documentos que respaldan el estudio de la justicia constitucional, se alcanzaron los siguientes resultados. En primer lugar, se evidencia el rol central de la Corte Constitucional, que se ha consolidado como el árbitro principal de la protección de derechos y en el control de los excesos del poder estatal. Su intervención no solo se limita a resolver conflictos de constitucionalidad, sino que además establece criterios vinculantes que ordenan el funcionamiento de otras instituciones, reafirmando su papel como garante en el equilibrio democrático. En segundo lugar, destaca también varias sentencias emblemáticas que no solo marcan precedentes en la defensa de los derechos fundamentales, sino que también reflejan un activismo jurídico orientado hacia la innovación constitucional. Estas decisiones han permitido expandir el alcance de la Constitución, pero al mismo tiempo han generado choques con el poder político,
resistencias en distintas instituciones y cuestionamientos sobre los límites de la justicia constitucional frente a la esfera de la acción de los órganos electos. Un tercer aspecto relevante es la ampliación de los derechos, en la que la Corte ha promovido la inclusión efectiva de derechos colectivos, ambientales y de minorías. Con ello se ha fortalecido la vigencia de la Constitución en ámbitos sociales históricamente invisibilizados, abriendo espacios para la protección de comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes, personas en situación de vulnerabilidad y la propia naturaleza, bajo el principio de interdependencia de los derechos. Finalmente, es importante señalar el reconocimiento regional que ha alcanzado la justicia constitucional ecuatoriana. Este prestigio internacional se refleja en la referencia a sus fallos en foros académicos y judiciales de América Latina, lo que le otorga legitimidad en el plano externo. Sin embargo, este reconocimiento constata con una fragilidad institucional interna, caracterizada por presiones políticas, cuestionamientos de legitimidad social y debilidades estructurales que dificultan la plena materialización de sus decisiones. Seguidamente también hemos podido observar que la Corte Constitucional se ha convertido en un verdadero contrapeso al poder político. Este papel es clave para el fortalecimiento del Estado de Derecho, pues asegura que las decisiones de los órganos de poder se mantengan dentro de los límites constitucionales. Sin embargo, este control ha sido percibido en más de una ocasión por el Ejecutivo como un obstáculo que ralentiza o frena la implementación de políticas públicas, especialmente en temas sensibles como seguridad, economía y gobernabilidad. Esta tensión refleja el difícil balance entre el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de dar respuestas rápidas a las demandas sociales y políticas. En cuanto a la percepción social, se observa una posición ambivalente. Por un lado, amplios sectores ciudadanos valoran el rol garantista de la Corte, reconociendo su importancia en la defensa de los derechos fundamentales y en la limitación de los abusos de poder. Sin embargo, por otro lado, las élites políticas y ciertos sectores económicos han cuestionado la amplitud de sus decisiones, acusándola de exceder de sus competencias y de incidir en la esfera de acción de los órganos democráticos elegidos. Esta dualidad muestra que la legitimidad de la justicia constitucional se encuentra en plena disputa. Además, la Corte enfrenta un equilibrio sumamente complejo. Debe garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, incluso cuando esto implique pronunciarse en contra de decisiones estatales, impopulares, y al mismo tiempo procurar que sus fallos no socaven la estabilidad democrática ni obstaculicen la gobernabilidad. Este delicado balance constituye uno de los mayores retos de la justicia constitucional en el Ecuador, que debe actuar como guardiana de la Constitución sin convertirse en un factor de crisis política. Dentro de los resultados, también es necesario señalar los desafíos que aún persisten para alcanzar una justicia constitucional plenamente efectiva. La Corte enfrenta constantemente presiones políticas, lo que pone en riesgo su independencia y autonomía. En el escenario ecuatoriano, los intentos de interferir por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo no son aislados, sino una tendencia recurrente que evidencia la fragilidad institucional. A este factor se suma una crisis de legitimidad y confianza ciudadana. Muchos sectores perciben que las decisiones de la Corte no siempre responden al interés general, sino que pueden estar atravesadas por cálculos políticos o por interpretaciones que generan más incertidumbre que certeza jurídica. Esta percepción
mina su rol como árbitro neutral de la vida democrática. Otro desafío importante es la sobrecarga procesal y la lentitud de las resoluciones de las causas. La cantidad creciente de acciones inconstitucionales, demanda de protección, ha desbordado la capacidad operativa de la Corte. Esta situación se traduce en demoras significativas que limitan el acceso oportuno a la justicia constitucional, provocando que en algunos casos la protección de los derechos llegue demasiado tarde para tener un impacto real. La eficacia procesal se convierte así en un reto tan urgente como la independencia judicial. Asimismo, se mantienen tensiones con la gobernabilidad democrática. Los fallos de la Corte, si bien refuerzan la vigencia de los derechos, con frecuencia generan choques con las decisiones del Ejecutivo y Legislativo, especialmente en materia de seguridad pública, políticas económicas y gestión administrativa. Esta confrontación revela la dificultad de conciliar el mandato constitucional que garantiza derechos con las demandas políticas de estabilidad y gobernanza, confiando en un escenario de fricción permanente entre la legalidad y la gobernabilidad. Finalmente aparece el reto de conocer y dar respuestas a nuevos derechos. En el contexto global de acelerada transformación social que vivimos y la tecnología, la Corte debe abordar demandas relacionadas con derechos digitales, la protección de datos personales, los derechos ambientales y los emergentes derechos de las futuras generaciones. Estos desafíos requieren respuestas innovadoras, consistentes y adaptadas a la realidad del siglo XXI. Pues de lo contrario, la justicia constitucional corre el riesgo de quedar rezagada frente a los cambios sociales y normativos que ya han marcado el debate en el ámbito internacional. Para el posible debate y para sugerencia para fortalecer la justicia constitucional, se podrían argumentar algunas preguntas como la siguiente. ¿Qué mecanismo podría garantizar un mejor cumplimiento de las sentencias constitucionales? El cumplimiento efectivo de las sentencias constitucionales requiere mecanismos vinculantes y sancionatorios. Una opción sería fortalecer la figura del seguimiento judicial, en donde la Corte supervise directamente la ejecución de sus fallos. Además, es clave que exista la responsabilidad administrativa y política para las autoridades que incumplan. También sería útil crear una instancia técnica de verificación dentro de la Corte que asegure que cada sentencia tenga su impacto real y no quede en la meramente declarativa. ¿Qué estrategia se podría implementar para fortalecer la independencia de la Corte frente a las presiones del Ejecutivo y Legislativo? La independencia judicial requiere la creación de garantías institucionales, como presupuestos autónomos, periodos de funciones que no coincidan con los ciclos políticos. Esto debe complementarse con un blindaje ético y de rendición de cuentas que impida cualquier intento de captura política de la Corte. ¿Cómo se puede evitar la sobrecarga procesal y garantizar respuestas oportunas a la ciudadanía? Se necesita una doble estrategia. Por un lado, filtrar y priorizar los casos que realmente tengan relevancia constitucional, evitando que la Corte se convierta en un tribunal de casación ordinaria. Por otro lado, fortalecer instancias previas o jueces de garantías que resuelvan casos simples y de trámite, dejando a la Corte solo los asuntos de trascendencia nacional. Asimismo, el uso de herramientas digitales podría agilitar la tramitación y acercar la justicia constitucional a los ciudadanos. Y como última pregunta, ¿qué papel podría jugar la justicia constitucional en crisis sociales o de seguridad como las que vive el Ecuador actualmente? La justicia constitucional debe actuar como un freno de emergencia democrático. En contexto de crisis, el riesgo es que el poder político intente restringir derechos fundamentales bajo el argumento de la seguridad. Allí la Corte
tiene el deber de revisar estados de excepción, garantizar que las medidas sean proporcionales y temporales y proteger a los sectores más vulnerables de posibles abusos. Al mismo tiempo, debe contribuir a que las soluciones jurídicas no generen más inestabilidades, sino que fortalezcan la legitimidad del Estado en momentos de mayor tensión social. Por último, tenemos las conclusiones. Para cerrar, las conclusiones de este estudio permite afirmar que la justicia constitucional en el Ecuador se ha consolidado como un pilar esencial en la protección de los derechos fundamentales, proyectándose como un garante indispensable del Estado constitucional de derecho y justicia. Sus avances han sido significativos, especialmente en el reconocimiento y la defensa de los derechos individuales, colectivos, ambientales y de grupos históricamente marginados, lo que ha reforzado la vigencia en la materia de la Constitución. Sin embargo, este protagonismo se enfrenta a una paradoja. A nivel regional e internacional, la justicia constitucional ecuatoriana ha alcanzado prestigio y reconocimiento por las innovaciones de sus fallos y por la amplitud de los derechos que tutela. Pero en el plano interno persisten fuertes cuestionamientos de legitimidad, acompañados de una crisis de confianza ciudadana que refleja la percepción de una corte distante o incluso politizada. De igual forma, la defensa activa de los derechos que realiza la Corte suele entrar en tensión con las decisiones estatales en materias de seguridad, política económica y gobernabilidad. Estas fricciones constantes con el Ejecutivo y Legislativo muestran las dificultades de armonizar la vigencia de los derechos con las demandas de estabilidad política y social. Un dilema que es propio en los tribunales constitucionales en contextos democráticos frágiles. A ello se suma la ausencia de un mecanismo eficaz para garantizar la ejecución plena de las sentencias. La falta de cumplimiento por parte de las instituciones públicas o privadas limita el impacto real de los fallos, especialmente en aquellos casos relacionados con derechos colectivos, ambientales o de comunidades vulnerables, donde el reconocimiento formal no siempre se traduce en una transformación material de la realidad. En definitiva, los hallazgos de esta investigación confirman que la justicia constitucional en el Ecuador requiere fortalecer su independencia, consolidar mayores niveles de transparencia y, sobre todo, diseñar mecanismos efectivos de ejecución de sus resoluciones. Solo de esta manera podrá equilibrar su papel entre la protección robusta de los derechos fundamentales y la estabilidad democrática del país, garantizando que su labor trascienda en el plano simbólico para convertirse en una verdadera herramienta de transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tapia, que nos ha ilustrado a través de la ponencia de la justicia constitucional en Ecuador entre la protección de derechos fundamentales y los desafíos de la gobernabilidad democrática. Sabemos que su tiempo es restringido, por lo que procedemos a hacer la pregunta. Dice, ¿cuál es el rol de la justicia constitucional en Ecuador en la protección de los derechos fundamentales frente a los desafíos de la gobernabilidad democrática? Bien. Es importante establecer que la justicia constitucional cumple un rol crucial en esta protección de derechos fundamentales, actuando contra un contrapeso de este poder político y garantizando que las leyes y actos del Estado en su labor, ¿no?, se ejecuten y controlar la constitucionalidad de la norma, resolver acciones de protección y tutelar derechos como los que se vulneran. Sin embargo, enfrenta desafíos en cuanto a la gobernabilidad democrática, ya que su intervención en decisiones políticas sensibles puede generar tensiones entre los poderes del Estado. Recuerden ustedes que siempre quien ostenta el poder estatal
va a querer manejar, ¿no? Toda la estructura de derechos en el país. No se trata de un gobierno específicamente, sino que siempre quien lidera el Estado va a querer tener el control de toda y además que no se cuestione sus decisiones. Le agradecemos a la doctora Ana Tapia por su ponencia. Continuamos con el siguiente expositor, tutoriado por la doctora Magíster Karen Vanessa Díaz Panchana. Su coexpositor es el estudiante Byron Andrés Rodríguez Castro. Y la ponencia versa sobre el abuso del derecho en las garantías jurisdiccionales en el Ecuador. Bienvenidos los expositores, los escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí se me escucha? Sí, doctora. Ya, buenas tardes. Bueno, en este caso vamos a comenzar la disertación de la ponencia Abuso de Derechos en las Garantías Jurisdiccionales. Bueno, netamente este estudio nace a partir de una revisión exhaustiva respecto a todo el tipo de garantías, tanto normativas como garantías jurisdiccionales. ¿Qué es lo que nosotros comenzamos a buscar? Es netamente analizar estos fenómenos que constituyen, por así decirlo, una unos fenómenos antijurídicos respecto a unos procesos tan celeros, unos procesos que son de trámite sencillo, expeditos, que buscan justamente evitar o cesar la vulneración de los derechos fundamentales y humanos reconocidos en la Constitución. Entonces, netamente el estudio se fundamentó en analizar estos fenómenos. ¿Cómo hicimos el análisis de estos fenómenos? Bueno, a través de un enfoque cualitativo de nivel descriptivo, donde comenzamos a justamente identificar qué constituye el abuso de derechos en materia constitucional, cuáles serían los mecanismos para evitar este abuso de derechos respecto a un tema analítico, histórico de ciertas sentencias constitucionales. Examinamos alrededor de 608 sentencias constitucionales desde el año 2021 hasta el año 2024, que fue justamente este debate. ¿Cuáles fueron las técnicas que utilizamos por excelencia? Bueno, la revisión documental, citas, el método exegético a través de la técnica de fichajes normativos y matrices jurisprudenciales, donde nosotros identificamos no solo casos a nivel de Corte Constitucional, pero también ciertos casos en la provincia de Santa Elena. Por favor, continúa la siguiente diapositiva, mi querido colega. Byron, la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora nosotros vamos a hablar sobre las garantías jurisdiccionales que tenemos en el Ecuador. Netamente aquí tenemos la gran mayoría de garantías jurisdiccionales, falta la acción extraordinaria de protección, pero netamente los objetos. Tanto la medida cautelar puede ser una petición autónoma para evitar el cese o la prevención de algún peligro inminente de algún derecho constitucional como tal. Eh, Respecto a la acción de protección, también tiene esa misma finalidad, evitar el cese de derechos humanos y constitucionales que nosotros tenemos contemplados alrededor del artículo 79 de la Constitución, en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. La acción de habeas data que netamente tiene como objeto rectificar, eliminar, corregir datos personales. En su contraparte, la acción de habeas data, que es su derecho fundamental, lo protege, es el derecho a la libertad con ciertos derechos que protegen la integridad física y derechos conexos respecto a la salud de las personas privadas de la libertad de forma arbitraria. Respecto al acceso a la información pública, que ya hacemos una contraparte, respecto a todos los datos que emanan de las autoridades e instituciones públicas, ¿sí? Respecto a sus registros, respecto también a la publicación y transparencia de los procesos que realiza. Y por último tenemos las acciones por incumplimiento, que estas acciones versan sobre eh, sentencias, dictámenes que obligan, en cierta manera, a las instituciones públicas y privadas para garantizar el respeto del derecho. Entonces, netamente aquí lo que hemos detallado es el objeto de protección y aplicabilidad de cada una de las garantías jurisdiccionales que tenemos en el Ecuador. Por favor, siguiente, y doy paso a mi querido colega Byron Rodríguez, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias, doctora Karen, estimada doctora Karina Gallegos.
Continuando con la disertación que mencionó la doctora Karen, tenemos que esta ponencia está orientada a conceptualizar también parte de lo que es el abuso del derecho, que se configura a través del uso excesivo y de una forma no idónea respecto de las garantías jurisdiccionales dentro del Ecuador, ¿no? Hablamos parámetros en específico para conceptualizar de una mejor manera qué quiere decir el abuso del derecho. Debemos entender que el abuso del derecho se da cuando en el ejercicio del derecho propio, ¿sí? Nosotros ejercemos ese derecho con el propósito de perjudicar a otro. Uno de los grandes tratadistas que se enfoca en este punto, que es Larraín, nos dice que el abuso del derecho responde al ejercicio ilegítimo de un derecho, es decir, cuando el agente usa su derecho con miras a perjudicar a alguien más. Específicamente, el abuso del derecho dentro de la legislación ecuatoriana en el Código Civil se encuentra establecido en el artículo 36, como podemos ver en esa conceptualización que se encuentra en pantalla, que nos dice que se configura el abuso del derecho cuando el titular excede irrazonablemente y de manera manifiesta sus límites, desviando primero los fines del ordenamiento jurídico y segundo que esto implica una acción ilegítima o no razonable que sobrepasa los límites establecidos dentro del ordenamiento jurídico. Asimismo, el artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que es facultad de los jueces rechazar peticiones, pretensiones, reconvenciones con manifiesto abuso de derecho o evidente fraude a la ley o notorio propósito de retardar la resolución o su ejecución. De igual manera, para el profesional del derecho, el Código Orgánico de la Función Judicial establece en el artículo 160 que se prohíben a los abogados en patrocinio de las causas ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa, temeraria, violando los principios de buena fe y sobre todo los de lealtad procesal, siendo una potestad netamente privativa del juez calificar el ejercicio de la acción o de contradicción, dándole o catalogándole de abusiva, maliciosa o temeraria. Finalmente, en materia constitucional, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece en su artículo 23 dos casos principales en los que se puede configurar al amparo de esta norma el abuso del derecho. Primero, cuando se interponen múltiples acciones que por el mismo acto, derecho o en contra de las mismas personas, cuando sucede esto se configura el abuso del derecho, o sobre todo cuando se presentan medidas cautelares de mala fe o que pretenden desnaturalizar las garantías jurisdiccionales con el objetivo de poder tener esa desnaturalización de las garantías. En ese contexto, para que se configure el abuso del derecho como tal, como se ha establecido tanto en la doctrina civil, en materia constitucional, también lo establecido por el tratadista, se necesitan dos situaciones. La primera, el elemento subjetivo, el elemento objetivo y sobre todo la conducta. Cuando hablamos del elemento subjetivo nos hacemos referencia a las peticiones o que realizan las o los abogados que presentan garantías jurisdiccionales que pretenden dar a cualquiera de estas causales que ya mencionamos, retrasar la ejecución del proceso, dilatar los procesos, ¿sí? Y esta conducta pretende proponer varias acciones que formulan una o simultánea o una sucesiva situación en donde se va a practicar un acto u omisión. También la conducta de presentar peticiones de medidas cautelares que sean orientadas o que estén guiadas por la mala fe también puede dar paso a que se configure el abuso del derecho, ¿no? Algo importante, algo importante que se debe mencionar, como pueden evidenciar en la diapositiva, es que para el sistema judicial el que se configure el abuso del derecho por parte de las partes, valga la redundancia, primero genera sobrecarga judicial, vulnera la seguridad jurídica en el punto en que al hacer yo el ejercicio de mi derecho, pretendo sobrepasar el derecho de alguien más, y obviamente todas estas consecuencias, todas estas matices de procedimientos que en realidad van más allá de la lealtad procesal, de no litigar de mala fe, genera afectación directa e indirectamente al debido proceso. Sí, toda vez que para las partes procesales que están actuando de mala fe, que están ejerciendo el abuso del derecho y que están configurando todas estas situaciones fácticas que dan
o que permiten que la premisa del abuso del derecho se configure, pues le va a traer responsabilidades civiles y penales tanto para los proponentes de las acciones como para los abogados. También el propio Código Orgánico de la Función Judicial establece sanciones para aquellos que realicen estos abogados, también para los operadores de justicia, y finalmente permite, o como ustedes pueden evidenciar, que faculta a los jueces para remitir dicha situación al Consejo de la Judicatura para que ellos puedan imponer las sanciones correspondientes por el abuso del derecho, ¿no? Es algo fundamental también mencionar que la Corte Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia a lo largo de entre el periodo 2021 y 2024, que es el objeto del estudio del presente paper académico, sentencias tan importantes como la sentencia 118-22-JC/23, que tiene como antecedente procesal que un accionante presenta una medida cautelar autónoma contra la Asamblea Nacional para evitar que se revoque un decreto de estado de excepción. En primera instancia, el juez negó la situación, la medida cautelar, por pretender impedir una facultad constitucional que es atribuible también a la Asamblea Nacional. De esa sentencia de la Corte Constitucional se crea una regla de precedente jurisprudencial que nos dice que, que el abuso del derecho se configura cuando se presentan medidas cautelares con ánimo de causar daño y se requiere demostrar el ánimo subjetivo que debe probarse mediante indicios. Y finalmente, esta sentencia también tiene un efecto que es vinculante para casos futuros y análogos, en donde los jueces deben ejercer facultades coercitivas de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, remitir el expediente al Consejo de la Judicatura para iniciar el trámite de sanciones para el abogado patrocinador y dejar a salvo la responsabilidad civil del peticionario y también del abogado patrocinador. Y procede el rechazo de plano cuando pretende impedir atribuciones legalmente y constitucionalmente atribuidas a otros poderes del Estado. Al igual que esta sentencia que podemos evidenciar aquí, también es importante mencionar que el abuso del derecho no solo plantea las situaciones que estamos dando, sino que también, aparte de la responsabilidad civil, responsabilidad penal, también va a traer costas procesales que van a cubrir las partes que han litigado o que pretenden litigar de mala fe. Otra sentencia importante también establecida dentro del sistema jurisprudencial que ha desarrollado la Corte Constitucional es la sentencia 2231-22-JP/23, en donde se presenta una acción de protección contra el Banco Central por retención de cuentas bancarias ordenadas dentro de un proceso penal por el delito de lavado de activos. Los accionantes buscan dejar sin efecto una medida cautelar dictada en un proceso penal mediante la acción de protección. Los jueces de primera y segunda instancia aceptaron la acción de protección. Sin embargo, el juez que ejecuta la sentencia cambió arbitrariamente la sentencia, incluyendo nuevos beneficiarios. ¿Cuál es la regla de precedente que crea esta jurisprudencia? Es que toda vez que el ordenamiento jurídico ha previsto las especificidades en materia de extinción de obligaciones provenientes de relaciones contractuales, lo que está ligado a la voluntad de las partes, también pretende solucionar conflictos provenientes de relaciones contractuales a través de una u otra acción de protección, constituye una desnaturalización del objeto de esta garantía, pues dicha pretensión excede el objeto de amparo directo y eficaz que tiene de por sí, naturalmente, la acción de protección, toda vez que invade la autonomía de la voluntad de las partes. En este punto, esta sentencia es importante mencionar que tiene un efecto vinculante y que instauró un posible prevaricato para el juez de primera y de segunda instancia, ¿sí? Por no velar por el interés y el objeto de la garantía jurisdiccional. Al igual que esta sentencia, la Corte ha tenido un largo y amplio desarrollo respecto de cuándo la Corte considera que se configura el abuso del derecho y de este abuso del derecho se configura la desnaturalización de cada una de las garantías jurisdiccionales que se encuentran establecidas en nuestra Carta Magna. Un ejemplo también preciso es la sentencia 98-23-JH/23 y otros, con varios casos de habeas corpus correctivos. Sí, en esta sentencia se determinó que el efecto intercommunis no procede en el habeas corpus.
se limita a la intervención de terceros, se prohíbe la ejecución de una sentencia de habeas corpus que se vuelva a interponer en una acción de la misma naturaleza y crea un efecto vinculante para todos los futuros casos análogos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos años hemos visto cómo a través de diferentes garantías, perdón, de diferentes habeas corpus presentados, muchos de los abogados patrocinadores, incluyendo por ahí un par de jueces también, han desnaturalizado el objeto real, ¿sí?, que tiene la garantía del habeas corpus. Y ha habido un uso indiscriminado, por así decirlo, de esta garantía, otorgándola, si lo queremos ver, a diestra y siniestra en caso donde no debería proceder. Se está desnaturalizando el objeto real o el espíritu, si así lo queremos ver, de esta garantía. Es importante también determinar dentro de este proceso y de estos parámetros que estamos analizando que el abuso del derecho, valga la redundancia, tiene por dicha finalidad desnaturalizar estas situaciones, primero para obtener un beneficio o segundo para retrasar los procesos, que es lo que ya hemos mencionado a lo largo de, perdón, se me salió la diapositiva. Bien. A lo largo de este sistema hemos evidenciado y se concluye algo muy importante que está dentro de lo que ustedes pueden evidenciar en ese punto. Primero, Póngale 5 minutos para terminar su ponencia. primero, hubo un aumento del 211% en el uso de las garantías jurisdiccionales dentro del periodo 2018-2022, que es un dato medible y tomado por fuentes como el Consejo de la Judicatura también y por fuentes externas, ¿no? Se evidencia que este incremento ha creado una sistematización de la desnaturalización de las garantías, especialmente, sobre todo, de las acciones de protecciones, de las medidas cautelares y del habeas corpus. Las conclusiones de este proceso o los resultados también nos hablan de que durante el periodo 2021-2022, la Corte Constitucional ha establecido pautas que deja por sentado cuando se está abusando del derecho y por ende se está desnaturalizando el correcto ejercicio o el espíritu real de las garantías jurisdiccionales que se encuentran dentro de nuestro ordenamiento jurídico y ha emitido resoluciones vinculantes, sobre todo que establecen los límites para poder tener esa distinción de la protección adecuada de los derechos sobre aquellos que pretenden exacerbar esa protección adecuada y por ende configurar el abuso del derecho. Finalmente, también tenemos que en materia constitucional se abusa de la aplicación del derecho cuando existe un exceso razonable, medible y manifiesto que perjudica o que desvía la garantía de su protección jurisdiccional original. Y finalmente, una de las conclusiones, la conclusión más importante, es que la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales a través del abuso del derecho no solo afecta el derecho de la parte accionada, sino que vulnera la seguridad jurídica completa, vulnera el debido proceso y de forma conexa, al tener una carga exacerbada dentro del sistema judicial en el Ecuador, esto realiza o permite que otros casos que no tienen nada que ver con lo que se está presentando también tengan, primero, retraso procesal por la exacerbada carga procesal y segundo, afectación de una justicia rápida, inmediata y eficaz. En este sentido, es importante determinar que este porcentaje que se ha aumentado ha permitido verificar a través del desarrollo jurisprudencial que el abuso del derecho se está volviendo una práctica generalizada por parte de los profesionales del derecho con la finalidad de tener beneficios para sus clientes, lo que toda vez debería ser sancionado con responsabilidades civiles y penales para los proponentes, para los abogados, pero que en muchas ocasiones, como no se configura este tipo de sanciones, esto permite a que se siga abusando del derecho y por ende realizando la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos con la fase de preguntas. La señorita Teresa Barzola, tanto para la doctora Karen o para el Byron Rodríguez, pregunta:
¿Cuál sería la sanción para quienes hagan uso del abuso del derecho? Bien. Repito la pregunta. ¿Cuál sería la sanción para quienes hagan uso del abuso del derecho? Ya, como mencionamos, bueno, como se mencionó también, el primero es que al probarse que hubo abuso del derecho y que una de las partes litigó de mala fe, ¿sí? Primero tiene costas procesales, va a tener, en la sentencia van a haber costas procesales en las que se han incurrido y que la parte que ha litigado de mala fe, el proponente y el abogado, van a tener que primero cubrir. Segundo, esto puede traer responsabilidades penales para la persona, toda vez que el Código Orgánico de la Función Judicial también delimita situaciones en específico en donde se puede tener las sanciones para los abogados. Primero, si es un constante abuso del derecho, incluso puede llegar hasta que se le suspenda la licencia, y esto será un ejercicio sancionador que tenga que hacer el Consejo de la Judicatura, verificando primero la ponderación del abuso, ¿sí? Y su equivalente es lo correspondiente, es decir, ha sido constante, si es algo que él ha venido realizando, pues obviamente la medida sancionatoria puede ser mayor, como puede ser un llamado de atención, incluso llegando en la parte administrativa a que se le revoque la credencial profesional. Bien, ¿algún estudiante que desea hacer una pregunta a los expositores? Le concedemos la palabra a la doctora Ana Tapia. Ya, muchas gracias. Muy buena explicación, Byron. Siempre orgullosa de ti. Yo quería hacer una inclusión en el tema de que la Corte Constitucional en la actualidad observa la conducta de los profesionales del derecho, no solamente de los jueces, sino también de los abogados en el libre ejercicio por desnaturalizar las acciones. Y claro, en base del debido proceso, se inicia un proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que todos y cada uno de los que ejercemos la profesión necesitamos, bueno, los que ejercen la profesión, necesitamos tener nuestro registro del foro de abogados. Y al ser sancionados no podremos ejercer la profesión. Y no solamente, como decía Byron, ¿no? No solamente el tema disciplinario, sino podría ser condenados a costa. Un tema de una multa, y también en el tema penal, porque se podría enviar el proceso a fiscalía para que se investigue el cometimiento de un delito, ¿no? Entonces, todos y cada uno de los profesionales del derecho debemos de actuar con ética, porque podremos ser sancionados en abuso de derecho o desnaturalizar alguna causa. Gracias, doctora Tapia, por su intervención. ¿Alguna otra persona que desea hacer preguntas a los expositores? Le concedo el uso de la palabra a la señorita Mariuxi Cruz. Muy buenas tardes, abogada. La pregunta es, Se le apagó el micrófono, señorita Mariuxi. ¿me escucha, abogada? Sí, ahorita sí. Hola. Sí, prosiga, se le escucha. Ya. La pregunta es para el opositor. ¿Cómo se puede evitar el abuso del derecho y qué medidas jurisdiccionales se pueden utilizar? Aparte de lo que sea el habeas corpus, aparte de lo que sea de lo que él mencionó de las medidas cautelares. Bueno, me voy a permitir comenzar un poco. El tema de la desnaturalización de la acción va netamente a atacar la naturaleza jurídica de la misma. Me invento. Si yo sé que el objeto de protección de, de una acción de protección es netamente garantizar un derecho fundamental reconocido en en la Constitución, pero si yo veo que existe un mecanismo, un caso muy concreto, me sacaron de una empresa, ¿sí?
yo sé que tengo derecho a la indemnización. Esa es vía justicia ordinaria. Tengo un juicio sumario para la recuperación de mi pago de haberes profesionales, de haberes laborales. Entonces, si yo sé que tengo la vía justicia ordinaria para recuperar esos valores o para que se me den esas bonificaciones, bueno, reparaciones, ¿sí? Y yo planteo una acción de protección aduciendo una falta de derecho al trabajo. O sea, ahí estoy, netamente yo, desnaturalizando la acción. Recordemos que estas acciones de garantías jurisdiccionales son rápidas, expeditas y son de trámite sencillo. Entonces, justamente para descongestionar cierto trámite de la justicia ordinaria. Entonces, yo quisiera, o sea, llamar un poquito más a las capacitaciones, quizás a través de las escuelas de abogados, las academias, o por qué no también vincularnos un poquito más con las capacitaciones gratuitas de la función judicial, para justamente prevenir esta situación, o sea, respetar el objeto y la naturaleza jurídica de cada una de las garantías constitucionales. Entonces, si Mario, si te contesté la pregunta. Está Bien, con el micrófono apagado, Maritza. sí, entre labios dije que sí, porque se puede leer los labios. Este, ¿algún otro estudiante que desea hacerle las preguntas, ya que disponemos de 3 minutos, si no continuamos con los siguientes expositores? Bueno, se le agradece a la doctora Karen Díaz y al co-expositor Byron Rodríguez por su ponencia El abuso del derecho en las garantías jurisdiccionales en el Ecuador.